Buenos días, mis hermanos, nuevamente el Señor los bendiga. Pues de parte de la iglesia reciban una cordial bienvenida. Qué bueno que podamos estar reunidos aquí, congregados en el nombre del Señor, dadas las circunstancias que han venido acaeciendo. Mi nombre es Diego López, ya como el pastor Osvaldo me presentaba. En esta mañana quiero compartirles un mensaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 15 en adelante. Si usted tiene su Biblia y puede buscar, te invito a que se ubique allí. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 en adelante. Del 15 al 20. Si ya lo tiene, vamos a leerlo. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leo de la versión Reina Valera 1960. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué le parece si hacemos una oración y en ella le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que a través de su palabra nos guía toda la verdad? Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Reconocemos que tú eres el Señor y que tu palabra es absolutamente la verdad. Por tal razón te rogamos en esta mañana que tú a través de ella nos bendigas, Dios Todopoderoso, y que nos hables, que tu Espíritu Santo nos ministre y nos mueva conforme a su bella voluntad, Señor. Que tu palabra sea especial en esta mañana para todos nosotros, Dios Todopoderoso, y que a través de ella, Señor, nosotros podamos crecer en la fe y en la gracia que es para contigo, Señor Jesús. Amén y amén. El texto que acabamos de leer, que usted leyó conmigo, que seguramente escuchó, y los hermanos que se encuentran en sus casas, nos habla acerca de unos mandatos que el apóstol Pablo nos da, ¿sí? Y leyendo el versículo 15, dice ahí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, pensando yo en este versículo, en esta pequeña parte de la escritura, me saltó a mí una pregunta. Dice Pablo, mire que anden no como necios, sino como sabios. Y me saltó a mí la pregunta, entonces, ¿cómo debe andar un sabio? Y ese es el título que lleva el mensaje esta mañana. ¿Cómo debe andar un sabio? Pero antes de desarrollar el tema en cuestión, quiero introducirlo al mensaje, despejando algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto de la lectura y que nos ayudarán a encontrar el camino a resolver dicha pregunta. ¿Cómo debe andar un sabio? Algunos versículos de la palabra del Señor, o más bien, muchas porciones de la palabra del Señor nos motivan a buscar la sabiduría divina o una cierta clase de sabiduría para ir entrando en el tema que quiero compartirles. El Salmo 111, versículo 10, por ejemplo, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Santiago 1:5, un texto muy conocido, dice, y si alguno ¿qué? Tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Hoy en día las personas andan buscando la sabiduría y entonces buscan la sabiduría en el Dalai Lama, la sabiduría de Confucio, la sabiduría de Buda, la sabiduría de los astros, etcétera, etcétera. La gente tiene una necesidad de poder
tener algo que le ayude a tomar las mejores decisiones para su vida. Y ese algo, en cierta manera, ellos comprenden, o todos comprendemos, que se llama sabiduría. Y en cierta forma buscan el camino de encontrar dicha sabiduría. Pero muchos no se han dado cuenta que la sabiduría la encontramos ¿en dónde? En la palabra del Señor. Amén. Ahí usted y yo encontramos sabiduría. Entonces decía que quisiera despejar dos cosas bien importantes antes de entrar en el tema. La primera, quiero solucionar una cuestión. ¿Qué es sabiduría? Y una buena forma de entender qué es sabiduría es diciendo qué no es sabiduría. Por favor, preste mucha atención porque seguramente voy a tener ceños fruncidos, ¿es que se dice? Sabiduría, en primer lugar, no es experiencia. Es cierto que en algunos casos la sabiduría se adquiere con la experiencia, pero la sabiduría no necesariamente es experiencia. Algunos que ya tenemos canas en nuestra cabecita, no tomamos las decisiones más sabias a pesar de que ya las tenemos. Y contrariamente, vemos a jóvenes hablando sabiamente y tomando decisiones sabias, porque la sabiduría, a pesar de que depende en cierta forma de la experiencia, pero en su totalidad no es experiencia. Otra cosa que no es sabiduría es inteligencia. Sabiduría no es inteligencia. Aunque la sabiduría requiere el uso de la inteligencia se basa más en el conocimiento aprendido que se puede conseguir de un libro, etcétera, etcétera. Pero la sabiduría no necesariamente es inteligencia. Alguien puede decir, uy, no, lo que pasa es que como tiene pregrado, posgrado, magíster, doctorado y PhD en tal cosa, entonces es muy sabio. Y no necesariamente. Tampoco la sabiduría es astucia. Hay personas que son muy astutas en muchas cosas, pero eso no es necesariamente sabiduría. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Para el mundo, alguien sabio es alguien que sabe mucho. Pero la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, es la que nos capacita para hablar o actuar reflejando el carácter de Dios ante cualquier circunstancia. Esa es la sabiduría de Dios, es la que nos capacita para que nosotros podamos hablar o actuar en cualquier circunstancia, no importa la que sea, reflejando el carácter de ¿quién? De Dios. No el carácter del papá ni el carácter de la mamá, sino el carácter de ¿quién? De Dios. Hace muchos años hubo un grupo misionero que regalaba unas manillitas y decían, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Digamos, tratando de formar el carácter de los jóvenes. La sabiduría es esa que nos ayuda a actuar conforme Dios quiere que actuemos. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras más nos acerquemos a Dios, más sabios seremos. Otra cosa que quiero resaltar o relevar del versículo 15, ahí dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo está presentando una dualidad. Está diciendo, o eres necio o eres sabio. No existen puntos intermedios. Pablo está condicionando la situación a dos cosas únicamente, a la necedad o a la sabiduría. La palabra del Señor, escuche esto que es muy importante, la palabra del Señor en aspectos que tienen que ver con el carácter del cristiano ante el mundo no considera puntos intermedios. O es blanco o es negro, pero no existe el gris. Algunas ideas que refuerzan esta línea de pensamiento bíblico
están regadas por la Escritura. Quiero citar una rápidamente. Apocalipsis 3, 15 y 16. El Señor le dice a la iglesia: es mejor que hubiera sido frío o caliente, pero tú eres, ¿qué? Tibio, el punto intermedio. Y ahí más adelante en el versículo 16 dice: por tanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No hay un punto intermedio. Mateo 12:30. Bueno, también el pasaje está en Lucas, aunque sus contextos son diferentes, pero la idea de pensamiento es similar. Dice el Señor: el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. En otras palabras, no hay aquel que medio recoge o aquel que medio desparrama, o recoge o desparrama. Y el mismo pensamiento filosófico está planteando Pablo en esta porción de la carta a los Efesios: o eres necio o eres sabio, o soy necio o soy sabio. Amén. Entonces no hay esos dos puntos, no hay un punto intermedio de acuerdo al texto. Entonces, ya teniendo esas ideas básicas, podemos desarrollar rápidamente el concepto general de cómo debe andar un sabio, y usted ya puede, a través de la Escritura, observar lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice ahí el versículo 16, entonces, ¿cómo debe andar un sabio? Versículo 16 dice: aprovechando, ¿qué? Bien el tiempo. Un sabio debe aprovechar bien el tiempo. ¿Hay sabiduría en aprovechar bien el tiempo? ¿Qué opina usted? Bueno, esto es interesante. ¿Por qué debemos aprovechar el tiempo? Hay muchas razones. Eclesiastés 9:12 dice que nosotros no tenemos el control de nuestro tiempo. Primera de Pedro 4:2 da a entender que Dios nos pedirá cuentas de cómo manejamos nuestro tiempo. Pero en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, hay una porción de la Escritura que colinda mucho con lo que Pablo está diciendo aquí. Dice: aprovechen bien el tiempo, y en el versículo 16, porque los días son malos. Y a mí nuevamente me salta una inquietud. Bueno, a mí de niño me enseñaron que todo tiempo pasado fue mejor. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo que en su época los días eran malos. Ahora figúrese ahora. Segunda de Timoteo 3:1 dice el apóstol Pablo: le informo que en los postreros días habrá tiempos peligrosos. Y no, a pesar de que podemos contextualizarlo en este tiempo, no nos referimos meramente a situaciones como la pandemia en la que estamos. Hay cosas más peligrosas de por medio. En lo moral, se están gestionando leyes que apuntan al detrimento, al deterioro de la familia, de los niños. Hoy en día ustedes solamente encienda su televisor, vea las noticias y se dará cuenta cuántas cosas no están pasando hoy en día. Los días son muy malos. Y un cristiano, una persona que tenga la sabiduría de Dios, debe aprovechar el tiempo, aprovecharlo con su familia, con sus hijos, aprovecharlo para buscar al Señor. Debemos aprovechar. Hay sabiduría en aprovechar el tiempo. Número 2, dice ahí el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Un sabio busca conocer, ¿qué? La voluntad ¿de quién? Del Señor. Muy bien. Y esto es muy importante. Dios nos enseña a hacer su voluntad. El rey David, en el Salmo 143:10, le dice al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Mire, hay muchas cosas con respecto a la voluntad de Dios. La palabra del Señor está llena de enseñanzas acerca de la voluntad del Señor, de buscar la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Pero yo quiero citar rápidamente algunas aquí. Si usted quiere tomar nota, solamente le voy a dar los textos. Por ejemplo, ¿sabía usted que no hacer la voluntad de Dios me descalifica para el reino?
Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Entonces, si Dios me está diciendo que yo tengo que buscar la voluntad, es porque hay una razón muy importante. Dar gracias forma parte de la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Pero hay algo bien interesante y hay un texto que me gusta mucho, es muy doctrinal. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece un año más. Para siempre, muy bien. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿hay sabiduría en buscar la voluntad del Señor? Claro que sí. Vamos a hacer un negocio y dámosle la voluntad al Señor. Yo entiendo que esto es difícil en algunos aspectos y se lo digo por experiencia propia. Conocer la voluntad del Señor frente a decisiones, situaciones, cosas que vamos a hacer no es fácil, principalmente cuando no tenemos nuestros sentidos espirituales muy agudos. Sin embargo, es algo importante. Cuando hay que decidir por algo importante, pidámosle la voluntad, Señor, esto es tu voluntad. ¿Sí? Lo que voy a hacer, el negocio que voy a hacer, la situación que voy a tomar, la forma en que voy a responder, forman parte de tu voluntad. Hay sabiduría, un sabio debe andar buscando la voluntad del Señor. Número 3, verso 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Y la palabra Espíritu está ahí con mayúscula. Y cuando la encontramos con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Un sabio busca ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para el diario vivir, ¿sí? La necesitamos para servir en la iglesia y para servir a los demás. Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos 1:8 también, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice el Señor, ¿sí? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos, como creyentes, un sabio busca la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos guía, Él es el que nos consuela, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos hace entender la palabra, etcétera, etcétera. Número 4, siguiendo la línea del texto, dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, repita conmigo por favor, en vuestros corazones. Ya le voy a decir por qué le pedí el favor que repitiera eso. Y quiero cambiar un poquito aquí el término, sin ánimo de cambiar la línea de pensamiento paulina. Un sabio busca adorar siempre a Dios. Y esta expresión, adorar, alguna vez encontré una definición, bueno, estaba en el seminario en Cali, y un joven dio la definición de adoración que me gustó mucho. Adorar a Dios es hacerlo sentir bien. No sé si a usted le guste mucho, a mí me gustó mucho. Y inmediatamente pensé en mí. Cuando las personas hacen cosas que me hacen sentir bien, cuando alguien haga algo que lo hace sentir bien, valga la redundancia de la pregunta, ¿cómo se siente usted? Bien. Y eso es precisamente lo que transmite la expresión adorar a Dios, hacerlo sentir bien. Ahora, en ese orden de ideas, el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos, habla de una especie de lenguaje
que difiere o que debe ser diferente sin ser religioso al lenguaje que se habla hoy en el mundo, en el argot no cristiano, cantando y alabando, dice ahí, al Señor en vuestros corazones. Y quiero decir dos cosas acá. La primera, se ha generalizado en muchas organizaciones como unas especies de muletillas cristianas. Yo le llamo muletillas cristianas, no sé si pronto alguien más experto en el idioma pueda corregirme en eso. Yo le llamo muletillas cristianas, ¿no? Entonces, amén, ¿y cómo está, hermana? Amén, bien, gloria a Dios, amén, no, que me voy a trabajar, amén. Y se nos generalizó eso y comenzamos a tener esas ciertas muletillas que las vamos soltando sin pensar a veces. A veces nos saludamos con Dios le bendiga, hermano, pero estamos pensando en el arroz y no realmente como diciendo que deseamos que Dios lo bendiga. Y se convierte para nosotros en algo que nuestro cerebro inconscientemente hace que nosotros lo digamos sin necesidad de pensarlo. Y aquí me va a perdonar el pastor, voy a hacer una confesión. En cierta ocasión estaba yo pues en el seminario y mi profesor de homilética pues nos habló acerca de eso. Entonces dijo que se había hecho un ejercicio y hablando acerca de las muletillas, de cosas que nosotros decimos sin pensar. Y pues salí yo de la clase esa semana y esa semana pues el pastor se le ocurrió la bella idea de ponerme a predicar el domingo. Y yo iba con esa idea en mi mente, ¿sí? Entonces se me ocurrió hacer el ejercicio a mí allá en la iglesia. Entonces me paré allá y ¿cuántos están gozosos en el Señor? Y la gente, amén. ¿Y cuántos de los que están aquí se van a ir para el infierno? Y la gente, amén. Y cuando hubo un silencio y luego una risa, y el pastor me mira y me dice que me castigó en el buen sentido de la palabra por eso. Pero pude comprobar que era cierto. A veces tenemos un lenguaje, entre comillas, que da la impresión de mucha espiritualidad, pero que a la larga no la tiene. Entonces, voy para la segunda parte del mismo versículo 19. Cuando dice, alabando al Señor en vuestros corazones, es la fibra específica que quiere tocar Dios con respecto a esto. Que nuestro estilo de adoración al Señor sea algo que nazca de nuestro corazón y no sea necesariamente una carilla que nos ponemos para decir somos cristianos. Debemos tener una forma de hablar, una forma de expresarnos que nos diferencie del mundo, sí, pero no que se nos convierta en una especie de forma religiosa, si se puede poner el término allí, pero que no sea algo nacido del corazón. Un sabio busca adorar siempre a Dios. Y por último, ahí en el versículo 20 dice, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un sabio es agradecido. ¿Cree usted que hay sabiduría en ser agradecidos con Dios? Claro que sí. Hay sabiduría en eso. Debemos ser agradecidos con el Señor. No sé cuántos acostumbramos a darle gracias al Señor, perdónenme que me ponga en primera persona, pero yo todas las mañanas que me levanto le digo al Señor, Señor, gracias porque hoy hiciste una nueva misericordia conmigo. La Biblia dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Hay que darle gracias a Dios por todo. Por lo bueno, claro que sí. Por lo que no es tan bueno, ¿qué opina usted? También. Habrá días, tal vez semanas, que no son las mejores, pero por eso también tenemos que decirle al Señor, Señor, muchas gracias. Por algo lo permitiste, de alguna forma está pasando, Señor, y yo sé y creo que está bajo tu control. Nada se escapa de las manos de Dios con respecto a sus hijos. Nuestras vidas, su vida, la mía, están bajo el control del Señor. Así que, por difícil que parezca, no es algo que Dios no pueda manejar. Démosle gracias al Señor.
Quiero concluir diciéndole que la sabiduría la necesitamos a diario. Y no solamente la necesitamos como quien necesita aprender que 2 por 2 son 4, la necesitamos como una experiencia para poder vivir y para poder reflejar lo que Cristo quiere que reflejemos. Así que en ese orden de idea, yo muy respetuosamente quiero pedirle a los presentes y a las personas que están en su casa que si de alguna forma se han sentido identificados con este mensaje, no conmigo ni con lo que yo dije, sino con la palabra del Señor y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, vamos a orar. Tal vez alguno aquí ahora está pensando, no he actuado o no he andado sabiamente. Pero el Señor está en esta mañana, al igual que siempre, no con el ánimo de ponernos contra la pared, sino más bien de decirnos, ven hijo o ven hija, que en mí hay perdón y bendición. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, porque ella es la verdad. Ella construye, edifica, renueva, fortalece, Señor Dios. Dios, ayúdanos, Padre Celestial. Tal vez no hemos procedido con sabiduría, Señor. Tal vez, Señor Dios, hemos abandonado las cosas que tú en tu palabra nos inspiras y nos motivas a hacer, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a aprovechar el tiempo. Ayúdanos, Dios, a buscar tu voluntad siempre, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar la llenura de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a adorarte siempre. Y ayúdanos, Padre Celestial, a ser agradecidos, Señor Dios. En eso hay sabiduría, Señor. Si no lo hemos hecho, por favor, perdónanos. Límpianos, oh Señor Jesús, con tu sangre preciosa. Y ayúdanos, Padre Celestial, a ser más como tú quieres que seamos, por la obra de tu Santo Espíritu. Gracias te damos en el poderosísimo nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga.